Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo. Hoy vamos a platicar de tolerancia, de cómo estamos en el país en este tema. Yo no sé si usted sabía que el 16 de noviembre es el Día Internacional de la Tolerancia, marcado así por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Y para platicar este tema nos acompaña el maestro Octavio Contreras, él es historiador por la Universidad Iberoamericana. ¿Qué tal, Octavio? Qué gusto. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Al contrario, Octavio, gracias por estar con nosotros. Y también está con nosotros la doctora Mónica Milpas, ella es secretaria de la Unidad de Género de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctora Mónica? ¿Cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día, gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, pues yo quisiera, Mónica, que empezáramos por los conceptos, porque ya sabemos que luego hay palabras que tenemos como incorporadas al sentido común o lenguaje cotidiano, y que no necesariamente todos entendemos lo mismo por ello. Entonces, cuando hablamos de tolerancia, ¿de qué estamos hablando? Yo pensaría que hablar de tolerancia es hablar de aceptación a la diversidad. De repente entendemos tolerancia como una carga, ¿no? Ser tolerante, o sea, ¿quién tolera a quién? O como una relación más de poder, ¿no? Yo creo que debe ser entendido este concepto desde el sentido de respeto, ¿no? De dar cuentas, de aceptar la diferencia y de tratar de encontrar pues una mejor manera de interactuar con los que son y los que opinan y piensan diferente a nosotros, ¿no? A nuestras creencias. Creo que ahí está el punto fundamental de este concepto, aceptar la diversidad, que bien pues es parte, ¿no? Esencial de nosotros como seres humanos. De acuerdo. Y Octavio, que me parece importante eso que plantea ahora Mónica, en el sentido de que quizá el término no tiene la mejor carga, aunque tiene una intención positiva. Le hemos dotado en el lenguaje cotidiano, justamente decía Mónica, de tolerar, como que se tolera lo que te incomoda, ¿no? Lo que resulta, cuando me gusta más el término de aceptación, que creo que además nos coloca, digamos, no se trata de tolerar porque hay algo malo. Sí, ahorita estaremos platicando sobre eso. Pero este tema, Octavio, ¿cómo ha caminado, digamos, a lo largo del tiempo esta idea? Porque evidentemente la noción que hoy tenemos de sociedad, de inclusión, pues es muy distinto a la que históricamente hemos tenido, ¿no? Sí, por supuesto, aquí en este plano yo recuerdo unas clases de uno de mis mejores profesores, el egresado de la UNAM, me tocó clases en la Ibero, y uno de los puntos, cuando se hablaba de un tema polémico en el tiempo virreinal, en el caso de la homosexualidad, obviamente hablando de la época de la Inquisición, etcétera, y tenía un par de compañeras un poquito más conservadores, ¿no? Okay. Entonces, en ese plano, pues ellas siempre ponían el pero, ¿no? ¿Cómo es posible? ¡Qué horror, qué espanto! Y mi queridísimo maestro, el doctor Antonio Rubial, nos decía, manejar la tolerancia es un punto fundamental porque entiendan que la tolerancia es dejar vivir al otro en el error, ¿no? Y pues lo dijo, te pones a pensar lo que estabas diciendo hace un momento, ¿no? Dejar que el otro, bueno, sí, no pienso como él, a lo mejor para mi punto de vista está mal, está equivocado, está loco, está lo que tú quieras, pero es así como que, bueno, pues dejen al loquito, ¿no? Que piense o que actúe como él quiera. Y la parte fundamental de lo que estás diciendo es la carga que le otorga no el que creó o inventó la palabra, sino los que la recibimos. Claro. Micólogo, esto lo entiendes perfectamente bien. El mensaje va en varias vías y no es la intencionalidad solo del que la dice, sino también la intencionalidad con la que la percibe el que lo está recibiendo, que está situado en un contexto histórico determinado. Entonces creo que ustedes habrán notado que cuando hablamos de las definiciones, inclusive, que te quieres ver muy estricto, vas a lo que te dice la Real Academia Española y nosotros sabemos que no, es que la RAE es una punta de misóginos, intolerantes, etc. Esto ya es muy común, ¿no? Es un punto de partida, es un punto de referencia para que nosotros tengamos una idea de dónde comenzar a dialogar, a hilar fino, y la definición que ellos nos dan es respeto a las ideas, creencias o prácticas de los demás cuando son diferentes o contrarias a las propias. Y a la carga nosotros se la vamos dando conforme
nosotros lo vamos aplicando. Y ya cuando se mete a ciertos temas, ahora sí ya hablas que si la inmunidad política, que si la tolerancia de cultos, etcétera. Y aquí un punto medular va a ser la entrada de la modernidad desde la aparición de la independencia de los Estados Unidos, pasando, por supuesto, por la Revolución Francesa, en donde ya se comienza a hablar de esta manera un poco más cercano al concepto como nosotros lo entendemos. Claro que lo llegó a ver en otros tiempos, pero siempre había una parte dominante bastante grave y bastante fuerte. Tolero al que es como yo. Pues entonces, Claro. estrictamente hablando, no es tolerancia, ¿no? Aunque tú sabes que hubo ciertos momentos en el Califato de Córdoba, en algunas regiones, en el caso de la propia Granada, en donde sabemos que llegaron a convivir armónicamente, por ejemplo, judíos con musulmanes, con cristianos, hasta que alguno empezó a predominar. Y una vez que empieza el predominio de unos sobre los otros, pues la tolerancia va a ser en el sentido de que tú te acoples a lo que yo te estoy diciendo. Y de ahí se desprende, por ejemplo, los famosos acuerdos, cuando cae finalmente la famosa toma de Granada, en donde dejemos a vivir a los musulmanes en lo suyo, hasta que se dieron cuenta los reyes de España que pues ellos tenían la sartén por el mango y entonces las cosas empezaron a cambiar y dónde quedó la dichosa tolerancia. Entonces es bien importante notar que el punto donde lo legalizamos, ya no solo lo legitimamos, viene siendo del siglo XVIII en adelante, aunque sabemos todas las broncas que se nos van a dejar venir a futuro. Y volveremos sobre eso, Octavio, que me parece además una gran introducción al tema. Mónica, en esto que nos está diciendo ahora Octavio, quizá el punto es que la idea como de tolerar se deposita en el que tolera, como el que tiene la disposición de tolerar, en esto que nos decía ahorita Octavio, y no en el tolerado como un enfoque de derechos, digamos, ¿no? Entonces, antes de empezar el programa, tú decías, bueno, pues mi enfoque es de derechos humanos, y ese es quizá el giro en esta conversación. No es el que tiene el poder acepta al que es diferente, sino el que es diferente tiene el mismo derecho del que tiene el poder. Es correcto. Y entonces los términos ya son otros. Es correcto, ¿no? Yo creo que desde este enfoque de derechos humanos hay que reconocer, ¿no? Que todas las personas gozamos de los mismos derechos y que no hay uno por arriba del otro. Todos desde que venimos al mundo somos sujetos de reconocimiento de estos derechos humanos. Entonces esto implica quitarnos estos sesgos, ¿no? Que de repente tenemos que existen jerarquías, ¿no? Y que pues hay culturas, hay sociedades, hay perspectivas arriba de otras, ¿no? Entonces yo creo que partir de esta definición, de entender esta aproximación de los derechos humanos, del respeto, la aceptación y creo que algo muy importante, el aprecio de la diversidad de culturas que existe en el mundo, pues es fomentar, ¿no? Fomentar esta relación de tolerancia, de respeto, que bueno, pues va a requerir, ¿no? Una actitud de apertura, de entendimiento, de entender esa libertad de pensamiento. Entonces yo la vería también como transitar en armonía con la diferencia, entender estas diferencias que existen y que vuelvo a repetir, ¿no? La diversidad es parte fundamental de nosotros como seres humanos. De acuerdo. Y esto es súper importante, ¿no? Para empezar como un punto de entender, ¿no? Y quitar un poco esa jerarquización, esa estructura muy, pues que se basa en prejuicios y estigmas. Al final. De acuerdo. Ahora platicaremos con Octavio el tema de cómo hemos andado en México. Ahorita Octavio nos daba una primera aproximación como más universal a la discusión sobre esos temas, ¿no? En el entendido de que como civilización, pues justamente entendemos que parte del proceso civilizatorio es la noción de derechos y de igualdad, y en fin. Pero, Mónica, yo quisiera primero preguntarte cómo estamos en México en estos temas, porque así como lo planteas, yo estoy seguro que si casi cualquier persona que le ponemos en abstracto dirá, claro que yo soy tolerante, claro que yo respeto los derechos humanos. Y luego hacemos encuestas, ¿no? O con APREDAS encuestas, o INEGIAS encuestas, y empezamos a preguntar, oye, ¿a usted le gustaría que viviera un extranjero en su edificio? No, como un extranjero en mi edificio. Oye, ¿a usted le gustaría alguien de la diversidad sexual en su trabajo? No, porque pues, aquí somos gente claro. conservadora, ¿no? Es decir, sí. y lo cierto es que somos un país con serios problemas de discriminación, con amplios sectores de la población, pero ¿qué sabemos al respecto? Es decir, ¿cuál es ya al pasar de lo que deberíamos o decimos que somos a lo que somos, cómo estamos parados hoy?
Es interesante porque, como bien lo dices, ¿no? La palabra tolerancia es una palabra muy usada. Podemos acceder, no sé qué les gusta, a Google y vamos a ver, ¿no? Todo el catálogo de búsquedas que nos da por la palabra tolerancia. Sin embargo, si nos referimos a datos, pues recientes, vamos a ver que pues el Consejo para Prevenir y Eliminar Discriminación en la Ciudad de México, el COPRED, tiene ahí algunos datos que nos dice que aproximadamente diario en redes sociales únicamente se difunden entre 15,000 y 20,000 mensajes de odio, ya sea por razón de género, raza, orientación sexual, ¿no? Y en este punto, pues son las personas más vulnerables, los catalogan como las niñas, los niños, mujeres y personas jóvenes, las que son víctimas de estos discursos que, bueno, pues las redes sociales es un microcosmos de lo que sucede, ¿no? A niveles de sociedad. Pero efectivamente tenemos ahí un tema como sociedad. No usamos la palabra, pero no nos apropiamos del concepto de tolerancia. Entonces, pues vamos a ver que vivimos procesos de injusticia, de violencia, de discriminación, ¿no? Y de marginalización, que son como estas formas más comunes de visibilizar la intolerancia. Y entonces, pues ahí yo creo que el tema tiene que ser plantearnos, ¿no? Cómo generamos ambientes más incluyentes a partir de la educación. De acuerdo, que eso ya lo vamos a revisar un poquito más adelante. Pero, Octavio, a ver, ¿cómo has visto tú a nuestro país en este tema? Y te lo pregunto porque hace poco leí un texto, ahorita se me fue el nombre de la autora, pero decía El peligro de la historia única, y planteaba que el riesgo es cuando pues, te cuentas una sola visión del mundo, ¿no? Y yo no sé si en México, durante buena parte, nos hemos contado un solo relato o nos contábamos un solo relato, por ejemplo, ¿no? México, país católico, guadalupano, como si no existiera otra opción que no fuera católico o guadalupano, ¿no? Por supuesto, el tema de la diversidad sexual, pues ha sido un tema que nos ha costado, salvo quizá algunas excepciones culturales, ¿no? De pronto Oaxaca y algunos casos que tienen que ver más con otro tipo de cultura y no la cultura dominante. ¿Cómo has visto al país y si hiciéramos una especie de historia de la tolerancia mexicana o de la intolerancia mexicana, cuáles serían algunos de los capítulos que habría que revisar? Híjole, le acabas de dar una médula que además está sumamente reciente, ¿no? Los famosos 500 años de la caída de Tenochtitlan y todas las implicaciones que esto tuvo. De hecho, tú sabes que alguna página todavía sigue funcionando y va a seguir generando mucho más material en Twitter. Es una pequeña página de la UNAM que nos está tratando de abrir esta mentalidad. Uno de ellos es el doctor Federico Navarrete. Y Federico Navarrete tiene un libro que se llama México Racista. Y hay mucha gente a la que le cuesta trabajo, de, no, pero si en México nunca ha habido racismo. Que no. Una cosa es que tú pienses o creas que no ha existido porque no es tan rampante como te lo encuentras en Alemania o en los propios Estados Unidos. Y otra cosa es el que ha estado ahí siempre, incluso hasta tú lo repites, pero ni siquiera te das cuenta de ello, ¿no? Absolutamente. Pues oye, es que en México pues no hay negros, ¿no? Inclusive no teniendo en consideración las formas en las que incluso ya tratamos de entendernos mejor utilizando estos conceptos, ¿no? Pero ya desde esa negación ahí tienes un problema. Diste otro punto bien importante cuando mencionabas esto del México católico, cristiano, apostólico, romano y guadalupano, ¿no? Creo que todos estos famosos letreritos que ponías en las ventanas en las casas de las colonias populares a la altura de que todo el mundo pudiera verlo, previendo que llegaran grupos de protestantes o los testigos de Jehová a los que iba, pero específicamente dirigido el letrero de este hogar es católico y no aceptamos propaganda de ningún tipo de secta. Cuando te pones a revisar la historia, oye, que el cristianismo no comenzó también como una secta del mundo judío. Entonces, ahí es donde tú te puedes saber cómo tomamos versiones formales estructuradas y únicas, y esas versiones formales, pues bueno, simple y sencillamente cuando aparece la fabulosa idea de la aparición de un libro de texto gratuito, ¿no? ¿Recuerdas la fundación de la SEP? El propio José Vasconcelos, nadie niega la trascendencia y la importancia del hecho, pero por ahí el proyecto se tardó mucho tiempo en llevarse a la práctica y por ahí hubo algún momento en donde se tuvo que votar en Cámara de Diputados, pues sabes que manejan el presupuesto, y allí hubo cierto grupo de la poquitísima oposición, estoy hablando de los 40, de los 50,
en donde van a votar en contra del libro de texto y se les echó encima el resto de la Cámara diciendo, ¿cómo es posible esta punta de retrógradas conservadores, ¿no? Que también ya ese concepto lo estamos cargando desde hace mucho, no es de ahorita. ¿Cómo es posible que voten en contra de la necesidad de tener un libro de texto único, ¿no? Y por ahí un histórico representante de aquellos grupos, de un partido de azul y blanco, pero bien importante como don Luis H. Álvarez, en la aclaración. Y él dijo, a ver, no, espérate, los representantes de este partido no estábamos en contra de ninguna manera. ¿Cómo vamos a estar en contra del libro de texto gratuito? Estamos en contra de que haya una sola versión, que es la que está manejando el partido formal y oficial, el tricolor de siempre, ¿no? Entonces, no es que no queramos que no haya una versión, pero oye, va a ser una versión que vamos a manejar parejo para todo el país y para todas las regiones, y pues ponte a pensar lo que puede representar históricamente, en el sentido profundo, un águila parada sobre un nopal devorando una serpiente para la gente de Tijuana, o para la gente de Ticul en Yucatán, ¿no? Nada, claro. De Oaxaca, ¿no? Y ellos han tenido que aprender a tolerar algo que no es de ellos, algo que no es de su esencia. Y luego, cuando tenemos que hablar de historia, ¿cuántas veces a ellos en los tiempos formalmente antiguos, el siglo pasado primordialmente, entendiendo que el siglo pasado es el siglo XX, hay mucha gente a la que todavía no le acaba de caer el 20, que el siglo pasado ya no es el siglo XIX, ese es el antepasado. Claro. En esa mentalidad había una sola historia de un solo país y de repente dice, oye, y los héroes regionales y las de aquí y los problemas que nosotros tenemos en esta zona, pues quedan cubiertos por Pancho Villa, Emiliano Zapata, etcétera, que son regionales, pero los unificas como si representaran a todo el país. Y el discurso de un personaje como Emiliano Zapata, que por supuesto que no vamos a estar en contra de él, pero no es lo mismo ser campesino en la zona de Morelos que ser casi farmer allá en la zona de Sonora o Sinaloa, no se capta ni se entiende de la misma manera. Y por eso de repente, al hacer tabla de raza del pasado, ponemos en el mismo comal a Francisco I. Madero, a Venustiano Carranza, a Emiliano Zapata, a Pancho Villa, y te das que tienen unas variantes regionales y de interpretación del mundo, o que pueden venir de la misma región, caso Carranza y Madero, pero no por provenir de la misma región ni ser básicamente del mismo estrato social, no por eso van a pensar igual, sí, entre ellos también van a tener diferencias, y eso es lo que nos cuesta mucho trabajo entender, cuando además sobreentendemos que la mayor parte de la población de México históricamente, desde el proceso del siglo XVI en adelante, ha tendido a ser católico cristiano, romano, pero que el 90, 92, 95% lo sea, no significa que todos lo son de la misma manera, o ni modo te tienes que aguantar porque 9 contra 1 va a estar medio complicado, ¿no? De acuerdo. Vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos también vamos a platicar, Mónica, de cómo se mueve la brújula en estas conversaciones, ¿no? Cómo pasamos de esto que decía Octavio, del país con una sola identidad, a empezar a reconocer la diversidad, que además tiene expresiones múltiples. Ahora que te escuchaba, Octavio, pensaba en temas como el voto de la mujer, ¿no? O sea, cuando se construyen consensos de, pues aquí solo los hombres votamos, y así fue históricamente cuando tuvimos aquí el programa, a propósito del tema, era increíble, que es del siglo pasado, del 20, ¿no? Y que realmente apenas, o sea, históricamente es nada, y todavía había una discusión sobre las mujeres, sobre si las mujeres podían votar o no, que te habla otra vez de la imposición de visiones únicas, donde los hombres de cierto corte, de cierta visión, de cierta religión, eran los únicos que cabían, ¿no? Entonces vamos a platicar de cómo hemos ido construyendo instituciones incluso, pues para tratar de modificar esto, pero si les parece, lo retomamos regresando a este corte. Aulas. Estamos de regreso y a ver, Mónica, ¿cuáles dirías tú que han sido en este camino algunos momentos o algunas instituciones que han resultado clave para ampliar este concepto primero de tolerancia, como ya lo platicamos al principio, pero sobre todo como una idea de derechos? O sea, por ejemplo, hablabas ahora de la institución de combate a la discriminación en la Ciudad de México, obviamente estamos hablando de CONAPRED, y estamos hablando de varios momentos de marco legal, de reformas constitucionales incluso, que han sido particularmente relevantes en este camino. Así es.
Yo creo que, bueno, pues tenemos que verlo también desde el enfoque internacional, y es en 1995, justo cuando los países miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, adoptan esta declaración de los principios sobre la tolerancia. Entonces, a partir de ahí se les pide a los Estados miembros que empiecen a gestionar y a legislar para transversalizar esta perspectiva, ¿no? De la tolerancia. Entonces hay que fortalecerla, y para esto pues implica una reestructuración, ¿no? de estos discursos que ahorita que escuchaba a Octavio, pues bien lo dicen, ¿no? ¿Cuáles son estas narrativas, ¿no? Porque en estas narrativas nosotras y nosotros nos vamos socializando, vamos creciendo y vamos adoptando esta visión en algún momento hegemónica, y en eso nos vamos construyendo, vamos asignando, tomando nuestro lugar, nuestro rol en el mundo, y pues a través de diferentes instancias que tenemos en nuestro entorno, nos van reforzando este lugar, ¿no? El deber ser, lo que no está permitido, lo que es tolerado, lo que no es tolerado, aterrizándole un poco a este tema. Entonces, la participación de los estados es fundamental, es imperativa, ¿no? Y a partir de esta Carta de las Naciones Unidas, pues se empieza a trabajar desde diferentes frentes, y se hace una exigencia y un compromiso a los Estados miembros de que tienen que invertir y priorizar en la educación, ¿sí? Para que se empiece a transversalizar en la inclusión y sobre todo en la creación de oportunidades. Entonces estamos hablando de construcción de sociedades que empiezan a fundarse o a repensarse referente a los derechos humanos, ¿no? Y aquí vamos a ver que un punto muy importante es cuando se establece en el artículo 1 constitucional que todos los mexicanos y las mexicanas nacemos con derechos humanos, ¿no? ¿Esa es la reforma del 95, es esa? No, la del 95 es justo cuando la UNESCO establece este principio. Posteriormente viene esta reforma. Y que esto es un hito, ¿no? Porque en estas narrativas que se van hablando, se percibía, ¿no? Como que era el Estado el que te otorgaba, ¿no? El disfrute de los derechos. Al hacer esta reforma, nadie te otorga, tú los tienes. O sea, te reconoce en todo caso, nada más. Nada más te reconoce, y su trabajo es garantizarlo, que tú los disfrutes, que no haya persona que no disfrute esos derechos. Por eso se habla que son universales, son para todas, son para todos, son inalienables, no se pueden despojar de ellos. O sea, y yo tampoco puedo renunciar a ellos, por eso son irrenunciables. Hoy no quiero este derecho, no, ya los tengo y bueno, los voy a disfrutar hasta el final de mi día. Son indivisibles, no podemos tener un pedacito de uno y de otro, y pues son para toda la vida. Entonces, por eso ha habido muchas discusiones en torno de si el Estado los otorga. No los otorga. Y eso tenemos que tenerlo bien entendido, porque parte de la educación es entender con qué derechos son los que a mí me competen, los que disfruto, y exigir, ¿no?, que se me garanticen. Entonces, creo que eso ha sido un hito histórico, y pues también, ¿no?, creo que ha habido una participación muy importante de la sociedad civil a lo largo de la historia de los diferentes movimientos sociales que han visibilizado pues estas situaciones de desigualdad, y que se ha trabajado, ¿no?, llevarlo como esta agenda pública, visibilizarlo y posteriormente, ¿no?, exigir ese reconocimiento y esa garantía de los derechos humanos. De acuerdo. Y en ese sentido, Octavio, siguiendo con esto que apunta ahora Mónica, ¿qué momentos y qué movimientos identificarías tú como relevantes en este proceso de ampliación de derechos o de concepción de derechos o de reivindicación de derechos? Hoy, por ejemplo, tenemos uno muy claro, que es el movimiento feminista, que no es nuevo, por supuesto, pero que yo creo que está viviendo el momento más importante a nivel mundial, porque no solamente es en nuestro país, y lo acabamos de ver recientemente con la Corte, con una serie de decisiones que acaba de tomar, pero lo vemos en las conversaciones, sobre todo de los más jóvenes, ¿no? En esta idea de mover la conversación, de otra vez, como decías tú, de dejar de ver como normal ciertas cosas, como para empezar a cuestionarse, hasta como los letreritos que decías de las casas de este hogar es católico, que hoy ya queda más como una anécdota, pero pues que en ese momento
seguro a nadie le pasaba por la cabeza que eso era un problema, plantearlo así. ¿Cuáles son los momentos o movimientos que tú identificas como clave para avanzar en esta agenda? Mira, históricamente sí tenemos una carga bastante fuerte que nos implica ver que en nuestro caso específico es un poco más difícil de hacer que esto avance porque venimos con esta carga paradigmática que literalmente la formación de los antecedentes de lo que mucho tiempo después se va a convertir en México no nace en el momento en el que cae México Tenochtitlan. Sí, pues cayó México Tenochtitlan, tú sabes, desde esa definición, ¿no? A ver, la conquista no fue el 13 de agosto de 1521. Ya desde ahí estamos asumiendo que cayeron estos y por ende viéndose todos los demás, ¿no? Y que hay lugares que no se van a someter, hay lugares que van a aceptar, hay lugares que se van a ver como los conquistadores, etcétera, y que se van a pegar a las normas de lo que los extranjeros, en este caso los hispánicos o las huestes de Hernán Cortés, van a comenzar a traer, ¿no? Tú sabes lo que va a representar el planteamiento del interés por conocer la visión de los indígenas, Pedro de Gante, Bernardino de Sahagún, etcétera, donde incluso sabemos que algunos textos nos llegan a decir y a identificar a Bernardino de Sahagún como el primer antropólogo, ¿no? Que está tratando de entender de una manera más parecida a la nuestra, aunque evidentemente no es un antropólogo, pero está tratando de acercarse para tratar de entender la mentalidad de la gente de esta zona. Pero hay un detalle. ¿Para qué? Y es otra vez la tonalidad que nosotros de repente no nos damos cuenta. Es que él está respetando a los indígenas, él está interesado en preguntarles. Sí, pero hay una finalidad allá abajo, es conoce al enemigo para poderlo derrotar. Para convencerlos. Para convencerlos y hacerlos entrar el pleito de Bartolomé de las Casas, ¿no? Es que no se debe de utilizar la violencia física. Pero si le preguntas a Bartolomé de las Casas, ¿y qué otra opción tienen? Tienen la opción de decir, no, gracias, continúen su camino y déjenme a mí ser como soy. No tienen opción. O sea, ya ahí es donde tú te vas dando cuenta que hay violencias físicas, ¿sí? Que te obligan corpóreamente a que te incorpores, y hay otras en las que, no quieres entrar, no hay problema, no, pero entonces a este no le reportan grano, a este le damos preferencia, y ahí es donde te das cuenta que esa tolerancia, pues no precisamente se va dando, aunque esto lo vemos desde la perspectiva del hispano. Se nos olvida que entre los indígenas también había intolerancia. Y si tú no te sometías a lo que decían los mexicas, pues ahí te la vas viendo con los representantes de los mexicas, ¿no? El pensar en esta visión indígena puro, equilibrado y perfecto. A ver, espérate tantito, son seres humanos. Son personas metidas en un contexto determinado. Y el entender que el sacrificio humano pues no era algo que compartieran todos los habitantes de estas tierras, y la visión del canibalismo ritual lo puedes entender en contexto, pero te das cuenta que había otros grupos que no estaban de acuerdo con ello antes de que llegaran los propios hispanos, ¿no? Lo que va a representar el proceso de la aparición de un tribunal inquisitorial, por ejemplo, pero no nos damos cuenta que había grupos que no tocaban la Inquisición. Y uno de ellos eran los indígenas. Los indígenas van a tener ciertos privilegios y ciertos derechos, donde ellos van a tener tribunales especiales, pero la Inquisición con ellos no se podía meter. Aunque hay un caso muy famoso, el de don Carlos Ometochtin, nieto de Nezahualpilli, mal lo recuerdo, perdón si ahí no me acuerdo bien de ese dato. ¿Por qué? Porque volvió a sus viejos cultos y Fray Juan de Zumárraga ordenó que lo quemaran vivo. El jalón de orejas que le metieron a Fray Juan de Zumárraga, porque, a ver, piense, señor, que es nuevo este indígena en la fe. Es comprensible que todavía no entienda y que pueda recaer. Eso lo van a venir marcando desde España y la Inquisición española, pero eso no va a revivir a don Carlos Ometochtin. ¿Sí? Y de ahí en adelante sientas un precedente legal para que la Inquisición... Oye, Octavio. Indígenas. Y Octavio, déjame dar un brinco en algo que pues, parece fácil porque son 300 años de salto, pero de este momento del que nos estás hablando, digamos, de este proceso de los primeros años de la colonia, déjame brincar ya al nacimiento de la nación ya como México. Estamos hablando ya de 1821 y ahora sí siglo XIX. ¿Qué queda de esta noción de lo diferente, de lo indígena, de lo hispano? En el nacimiento de la nueva nación ya hay una noción de que hay diversidad en México, o se impone como una visión única. Fíjate, es bien interesante notar uno de los que nos ayudan a tratar de definir lo que ya son los nuevos pobladores del siglo XVIII en adelante, que abren el camino para lo que va a ser el proceso que nosotros identificamos como la independencia, que va a ser en el caso del criollismo. Los criollos ya del siglo XVIII.
y que van a reconocer que culturalmente tiene un antecedente y ellos van a retomar ese espíritu indígena reinterpretado bajo su visión, pero también el decir somos de ascendencia española, nuestros padres o nuestros abuelos pudieron haber sido puramente españoles, pero nosotros no somos iguales. De hecho, los mismos españoles nos marcaban, estos criollitos, ¿no? A lo mejor los crearon allá y nacieron aquí. Eso ya de entrada marcaba una diferencia. Pero fíjate, hay una cosa bien interesante. Nosotros hablamos de básicamente 3 etnias que son las que habrían compuesto esta sociedad, que sería la afroascendente, que sería la indígena, y con toda la pluralidad que estas a su vez tienen, y la propia hispánica, que a su vez también tiene pluralidad, ¿no? Y hablamos de ellas 3, más los criollos, pues ya de ahí vienen lo que son las castas. Pero lo interesante es ver cómo entre las castas también trataban de marcar diferencia. Yo tengo más sangre negra, yo tengo menos sangre negra que tú, yo tengo más sangre indígena, que implica que yo también tengo ciertos derechos, pero cuando me los quieren aplicar a la inversa, no, entonces yo también tengo sangre blanca, ¿no? Ahí vemos que ellos también no era oficial, pero ellos también trataban de marcar su diferencia. Ubicarás, Mónica, ubicarás, Mario, los famosos nombrecitos estos de... El salta para atrás. Los salta para atrás, tentenela. Claro. Pero no eran oficiales, eran nombres que entre ellos mismos se daban para tratar de diferenciarse. Ese mundo trasládalo al proceso de independencia y de 1821 en adelante, y si te pones a revisar los primeros 70, 60 años de lo que ya llamamos México independiente, no hombre, es toda esta pachanga que a nosotros nos cuesta mucho trabajo entender, porque ellos mismos no acababan de entender, si no acababan de ponerse de acuerdo por las grandes diferencias, además de la gran extensión territorial que también se tuvo en su momento. Nada más recordemos que en el proceso del primer imperio literalmente se abarcaba toda la zona norte, ¿sí? California, Arizona, México, etcétera, pero llegaba literalmente hasta Costa Rica. Eso fue el primer imperio mexicano. Y después las respectivas separaciones, pérdidas de territorio por diversas razones, en donde a veces lo que empezó a dar como los empujones para que, a ver, únanse e identifíquense, porque si no, no se pueden defender del exterior, son justamente la primera intervención francesa, la guerra con los Estados Unidos, la guerra por Texas, la segunda intervención francesa, que van a ayudar a la conformación de este nacionalismo, en donde cuando se pierde el territorio, el 51% del territorio en el 48, ahí esa va a ser una sacudida, pero bien fuerte. ¿Por qué? Porque ya nos partieron ahora sí a la mitad, literalmente. Claro. O nos unimos, o literalmente en la expresión coloquial, ya nos cargó el payaso, ¿no? Sí. El problema es que se unen en el enojo de lo que son. No hemos sabido funcionar como país. Y solo hay 2 vertientes, ¿no? Que sabemos que ahora nos lleva a la segunda mitad, donde aparece otro elemento fundamental, el liberalismo aplicado a partir de la Constitución de 1857. Esta Constitución del 57 y el intento de su aplicación con estas reformas liberales es la primera vez que aparece ya el concepto formal en territorio mexicano, y a partir de ahí van a venir una serie de cambios que no siempre van a ser positivos. Y la influencia de la Constitución del 57 y esa generación liberal es la que nos lleva a la revolución, la Constitución del 17, que retoma más de lo que creemos de la Constitución del 57. Y hay algunos expertos, Miguel Carbonell, por ejemplo, que te dicen es que hay un chorro de continuidades de la Constitución liberal del 57 a la del 17, pero nosotros las planteamos como si fueran absolutamente distintas, ¿no? Y es que tú notas estas diferencias, y en el proceso revolucionario pues tienes los 4 planes, ¿no? Que te dicen no es el mismo México del que estamos hablando. Siguen existiendo grandes diferencias. Ahora, déjame regresar ya más contemporáneo, Mónica, porque Octavio justamente nos ayuda con la perspectiva histórica, que además lo hace muy, muy ameno. Increíble, claro. Nos tiene nada más viéndola. Sí, exacto. Como buen historiador, es un buen contador de historias, además. Pero déjame ver, en los tiempos ya más recientes, Mónica, regresarte un poco a la misma pregunta. ¿Cuáles serían para ti algunos de los movimientos que han logrado ampliar nuestra noción de derechos? Porque hay una parte que la tenemos más clara, que es que se habla de los derechos políticos, político-electorales, ¿no? Pero también hay derechos, decía yo, el tema del feminismo en tiempos más recientes, pero tenemos, sin ir más lejos, el zapatismo del 94, ¿no? Sí. ¿Cuáles son algunos de los actores o momentos que, en tu opinión, han abierto esta conversación?
Es que yo creo, o sea, sí, me encanta la perspectiva de Octavio porque justo nos va narrando y nos va permitiendo entender dónde estamos ahora, ¿no? ¿Por qué tenemos, por qué juzgamos con esos sesgos, ¿no? ¿Cómo fuimos construidos culturalmente? Ujú. Que entendemos que está bien y que está mal, ¿no? Y hace rato tú decías un punto muy importante, que apenas en el siglo XX es cuando se le reconoce el derecho al voto a la mujer, ¿no? 1953 aquí en México. Entonces yo creo que este puede ser un punto de referencia para nosotras, para nosotros, porque el reconocer este derecho es reconocer la ciudadanía, ¿no? El derecho a tener propiedad, el derecho no solamente a votar, sino todo lo que estaba atrás, ¿no? A heredar, a poder decidir sobre los hijos, es decir, se vuelven una sujeta política, ¿no? Y creo que el feminismo a lo largo de nuestra historia ha tenido diferentes hitos, que justo su trabajo ha sido visibilizar, pues, estas opresiones, ¿no? Y estas desigualdades que han vivido las mujeres a lo largo de la historia. Ese es un punto en los años 60, los derechos reproductivos de las mujeres. Y bueno, pues vamos a recordar hace 2 años, ¿no? El movimiento Me Too, que justo es otra reivindicación, visibiliza la violencia y las desigualdades que existen. Y esto, bueno, por el lado de las mujeres. Pero creo que ha sido muy interesante porque a la par han surgido otros movimientos. El movimiento zapatista de Liberación Nacional visibilizó, ¿no? Estas desigualdades, estos sesgos que había en el disfrute de los derechos de las diferentes personas, y creo que todo esto ha venido a abonar. Aquí es interesante ver esta cronología por lo siguiente. Yo les comentaba que en 1995, bueno, se presenta esta carta, pero curiosamente en nuestro país es hasta el 11 de junio del 2011 que en nuestra constitución política se reconocen los derechos humanos como tales, ¿no? Como ese disfrute. Entonces ustedes ven, pues es un tiempo considerable. A la par han salido diferentes instituciones, por ejemplo la CONAPRED es del 2003, pero es interesante ver que es hasta el 2011. O sea, no es mucho tiempo, son 10 años atrás en la que se reconocen los derechos humanos para todas las personas, ¿no? Y eso, bueno, pues definitivamente impacta en la forma como percibimos, en la forma como socializamos y en la forma como nos vamos relacionando con las demás y con los demás. Entonces yo creo que esto ha venido a ser un cambio de paradigma donde también nos empezamos a cuestionar dónde estamos parados, dónde están esos privilegios que tengo, ¿realmente son privilegios o es algo que deberían disfrutar todas las demás personas? De acuerdo. Vamos a hacer una nueva pausa y regresando vamos a platicar con el maestro Octavio Contreras, con la doctora Mónica Amilpas, sobre qué ha hecho que las sociedades vayan avanzando en estos derechos, el tema de movimientos o revoluciones en casos extremos también, pero incluso como por ejemplo el movimiento de la diversidad sexual, pues también ha ido moviendo los temas de la conversación, temas como el papel del lenguaje, por ejemplo, porque es importante incorporar la discusión sobre el lenguaje cuando hablamos de temas de tolerancia o de reconocer a personas diferentes, el movimiento de discapacidad también, es decir, yo creo que no, son muchos los grupos, digamos, que nos van rompiendo esta idea de que la sociedad es una, única y que no hay más. De eso platicamos, si les parece, regresando del corte. Estamos de vuelta y a ver, yo quisiera conocer tu perspectiva, Octavio, de este tema. Nos has contado cómo, primero, este tema del reconocimiento de derechos o del reconocimiento de lo diverso, como tu buen proceso político y social es un proceso histórico y nos has marcado algunos cortes. Pero, ¿cuáles dirías tú que son como los elementos clave que explican que de pronto las sociedades cambien y reconozcan esta diversidad o las sociedades avancen hacia ser más tolerantes o más respetuosas o más ricas en su diversidad? Empezar a tener justamente visión histórica, el empezar a darnos cuenta de la importancia de esa perspectiva histórica. Siempre hablamos de la conquista por los conquistadores, Hernán Cortés, y ya si bien así muy bien nos va, pues la Malinche.
Pero evidentemente la Malinche no va a ser la única y no con la imagen que estamos acostumbrados a ver. La historia de amor entre ellos es de después de la conquista, no es, y de amor como lo entendemos, poco, ¿sí? Ese es otro punto muy importante. Y las 8 mujeres que venían en la misma expedición, algunas veces nos lo mencionan, o una mujer extraordinaria como María Estrada, que era buena para los trancazos, y en 3 eventos mayores de las batallas de conquista, la señora va a participar con más valor que muchos de los hombres. Cuando nos mencionan a María Estrada, ¿sí? Mucha gente ni siquiera sabe su existencia. No. Tiene que pasar muchas cosas para que empecemos a hacer estas reflexiones. La famosísima frase de abrazos y no a balazos, eso lo va a decir la esposa, si mal no recuerdo, del conde de Regla, en una carta personal a su familia, donde le dice, es que aquí todo es muerte y desolación. Te estoy hablando de 1816, 1817. De esa parte de la independencia nunca hablamos. Y ellos dicen, aquí no se dan cuenta que deberíamos resolver las diferencias a abrazos y no a balazos, ¿no? Es una mujer la que lo termina diciendo. La primera mujer médico que hubo en México, María Montoya. Si don Porfirio Díaz se hubiera quedado en una isla desierta y hubiera requerido una intervención, primero se deja morir que ser intervenido por María Montoya, nada más por el hecho de que es mujer y partera, ¿no? Ya el hecho de que se les dé reconocimiento a las parteras ya tituladas es una forma de control, más que ser el reconocimiento, pero ya es tan importante que no las puedes dejar de lado. El caso de los 41, ya que mencionas lo de diversidad sexual, ¿no? Que lo vemos como una anécdota, lo vemos así como un asterisco de algo que nadie quiere mencionar, pero te está hablando que ya hay una comunidad. Te está hablando que no es un caso suelto, aislado. La forma en la que los detienen, la forma en la que los castigan, y de hecho, de ahí deriva una palabra que también se tiende a utilizar despectivamente hasta nuestros días, ¿no? Los mandan a la crujía J, ¿sí? Ok. Y la crujía J, pues ahí están los jotos, ¿no? De ahí nace ese concepto despectivo, que además es en la zona que pues ni los propios reos quieren estar ahí, ¿no? Ahora sí que no nos vayan a contagiar, no se nos vaya a terminar. ¿No? Pero otro punto medular para entender el que se le dé el derecho oficial a la mujer a votar el año de 1953, como bien lo decía Mónica, el antecedente del Congreso Feminista en Yucatán de 1916, que se hace un segundo congreso donde deciden que tienen que hacer algo. Y aquí, ¿sabes quién, Mario? La secretaria de don Venustiano Carranza, porque ya le toca, ya sabes, a máquina tener que pasar toda la redacción de la nueva Constitución. Y de repente la pregunta al jefe, ¿no? Oiga, perdone que me meta, ¿y dónde estamos nosotras? Y Carranza no le supo contestar, pues ve y pregúntale al presidente de los diputados, ¿no? Y el presidente de los diputados, pues es muy sencillo, en la Constitución 57 se habla de hombres, no de mujeres, por eso no las incluimos. Y estoy rasgándote las vestiduras acá, ¿no? Pero es que entiendes que así las enseñaron, y curiosamente, muchas de las que les enseñaron a pensar así, pues eran sus propias mamás, ¿no? Sí, claro, bueno. Del varón, estás hablando de una estructura, de un paradigma cultural, donde lo más difícil, una vez que se les otorga el voto a las mujeres, tú lo tienes bien presente, Mario, la bronca no es que se les dé el voto, sino que ahora convéncelas que tienen que participar, no solo votando, que también tienen derecho ellas a participar y también tienen derecho a hacer, igual que le hacen los demás, campañas, etcétera. ¿Qué pasó con doña Ifigenia Martínez, no? ¿Por qué la importancia de doña Ifigenia Martínez en ese sentido, siendo una de las primeras importantes representantes políticas a nivel nacional? Pues sí, pero ve todo el camino que se ha tenido que checar desde antes. Y para cerrar el comentario, mencionaste otro punto, la discapacidad. Yo les hago una pregunta muy concretita. ¿Me pueden enumerar 2 presidentes de México que hayan tenido algún tipo de discapacidad? Mira, yo no podría. No tendría. No lo tengo. Levanta la mano un alumno, ¿no? Claro, 15 uñas, ¿no? Antonio López de Santana, ok, que de hecho no eran 15, eran 14 las que tenía, pero bueno. Y otro que no sea él, y ahí sí ya nos metimos en problemas, ¿no? No mencionas a Álvaro Obregón, no mencionas a Manuel González, no mencionas a Juan Álvarez, que era doble cojo, o que quedó semiparalizado de la cara, Pascual Ortiz Rubio, después del atentado que sufrió el mero día de la toma de posesión. Sí, no existe la discapacidad, claro. No existe. En el relato, pues. En la parte física, ahora imagínate en una emocional. Y si hablamos de derechos de gobernantes con las mujeres, el durísimo caso de Manuel González con su esposa Laura Mantecón, porque era un golpeador, era un abusador, era casi un maníaco sexual, literalmente, y utilizó todo el poder del Estado
para que aquella no le pudiera pelear sus derechos. Es un caso que mucha gente desconoce por completo, de un presidente de la República que utilizó el poder del Estado para no otorgarle sus derechos a su esposa, que se mantuvo siempre con la De acuerdo. al máximo. A ver, Mónica, y aquí lo que dice Octavio me parece importante los relatos son importantes porque visibilizan. Así es. Por eso hay movimientos hoy para reconocer el papel de las mujeres en la ciencia, por ejemplo, Así y que muchos de los hallazgos que se atribuyen a hombres pues eran de mujeres y así prácticamente en el campo en el que queramos voltear a ver. ¿Qué papel juega esto de reconstruir la historia ya no es de la perspectiva única? Y aprovecho para adelantarte también, ¿qué papel juega el lenguaje en este tema? Claro. Pues mira, vamos a ver, ¿no? Que ya lo mencionaba Octavio, ¿no? Este tema es un tema estructural. ¿Qué quiere decir? Que conforme fuimos siendo socializados en este sistema, en esta forma de ser, pues vamos tomando nuestro papel, nuestro rol en las sociedades. Entonces, bueno, pues históricamente las mujeres han sido asignadas al espacio doméstico y los hombres al público, ¿no? Entonces ahí hay una primera división. Cada espacio pues tenía ciertos derechos, tenía ciertas obligaciones. El tema es que eso pues dio pie a que las mujeres no fueran consideradas cuando pasamos, ya bien lo decía, ¿no? De este contrato de sujeción al contrato, al contrato social, en el que dejamos de ser esclavizados, esclavizadas y pasamos a ser personas libres, pero justo en la redacción de este tipo de documentos, pues las mujeres quedan de lado, ¿no? Porque ellas nunca habían estado en lo público, no se suponía que ellas deberían de acceder a un trabajo remunerado, ellas estaban en casa, ¿no? Entonces, hemos crecido con esta división muy estructural, división sexual del trabajo, ¿no? Incluso cuando las mujeres se incorporaron al ámbito público, pues la realidad es que basta ver algunos datos, las mujeres siguen siendo actualmente responsables del funcionamiento de lo doméstico. Esto no quiere decir que haya hombres que se hayan incorporado también, pero la mayoría sigue siendo soportado por mujeres, ¿no? ¿A qué voy con esto, no? Que estas narrativas nos van reafirmando cuál es nuestro lugar, cuál es nuestro deber ser. Y si no las visibilizamos, si no las enunciamos, simplemente no existen. Entonces, el lenguaje, cuando se tomó como centro de referencia y de medición al hombre, y me refiero al hombre varón, y aparte es un tipo específico de hombre, ¿no? Blanco, de cierta raza, con ciertos atributos. Cuando viene el capitalismo, pues bueno, vamos a ver como estos estereotipos, ¿no? Del hombre exitoso, pues es blanco, tiene cierta posición, es de cierta clase, de cierta raza, ¿no? Y entonces el lenguaje empieza a tomar como medida al varón, como medida de toda la humanidad, ¿no? Entonces, por eso se habla de que lo masculino es pues incluye a todo, ¿no? A todo tipo de género. El hecho es que, como vamos viendo, invisibilizamos, ¿no? Hemos invisibilizado la participación de las mujeres en la historia. El hecho de referirnos a ellas, a ellos, visibiliza. Y empezamos a ver cuáles han sido sus aportaciones. Empezamos a reconocerlas como sujetas políticas. Entonces, el hecho de referirnos a ella nos construye. Lo que no se enuncia no existe. Y por lo tanto, no lo apreciamos, ¿no? Y lo apreciamos en el sentido de reconocerlo, ¿no? Sí. Entonces, ahí está la importancia, ¿no? Del lenguaje. Y bien lo decía el doctor Octavio, ¿no? Sí, tenemos de referencia a estas instituciones, ¿no? Pero también el lenguaje, como las sociedades y las culturas, tienen que ir cambiando, ¿no? El entorno, las culturas vamos evolucionando y nosotros más como sociedades tenemos que ir cambiando. Y este uso de lo que ahora se conoce como el lenguaje incluyente es un uso más estratégico y político para visibilizar a estas personas que han estado fuera, ¿no? Y también visibilizar, por ejemplo, el caso de la discapacidad. ¿Qué es la discapacidad? Desde esta lectura que nos han dado, pues discapacidad es que yo carezco de algo. Pero es muy interesante porque hay autores que dicen, bueno, es que la discapacidad no es de la persona, sino del contexto en el cual se desarrolla. Entonces vamos a ver, ¿por qué las personas no se pueden integrar? La gente que anda en silla de ruedas, ¿por qué no puede ser funcional? Sí, porque son los espacios, claro. Es correcto, es lo que nos relega, ¿no? Entonces, bueno, pues yo no puedo ser funcional porque salgo a mi calle y no hay rampas.
¿no? Así No hay forma en que yo tenga esa movilidad como cualquier otra persona la tendría. Y entonces volvemos, ¿no? A esta parte de la tolerancia, como en este sesgo de poder, ¿no? Yo tolero, ¿no? No es que toleremos, es que tendríamos que hablar de una horizontalidad para una integración y que esto pues, es un trabajo individual, colectivo, social y pues de Estado. Claro, que es una oportunidad de recordar que nunca se pide una ampliación, un derecho adicional, sino condiciones para poder ejercer los derechos en iguales circunstancias. O sea, yo no soy una persona con discapacidad, no está pidiendo que le hagan un trabajo específico. Lo que está diciendo es, dame las condiciones de acceso educativos de entrada, pues para que yo tenga las herramientas y luego las condiciones, como bien apuntas, Mónica, físicas, para poder llegar a desempeñar el mismo trabajo que cualquier otra persona, que es el mismo tema del movimiento de la diversidad sexual. No son derechos exclusivos propios, son los mismos derechos que el resto. Pero a ver, Octavio, yo quisiera conocer tu perspectiva sobre esto, el papel decías tú, de la historia, que me parece muy importante, de reivindicar los lugares de cada quien en la historia, de no tener una versión única de las cosas, oficial, única, y quisiera conocer tu perspectiva también del lenguaje y de esto que hace que de pronto se vaya moviendo la conversación. Yo creo que una parte fundamental es lo que dijo Mónica hace un momento, ¿no? El hecho de tomar en consideración que estamos hablando de un lenguaje que está vivo, ¿sí? Y al estar vivo tiene que adaptarse a nuevas circunstancias que previamente no existían, que a lo mejor te van a costar trabajo en un principio, pero que tarde o temprano se van a incorporar a tu, entre comillas, nueva normalidad, ¿no? El concepto que algunas profesoras, por ejemplo, en la Ibero, de repente algunos alumnos se quejan, ay, es que la maestra se enoja cuando decimos que las cosas son normales. Es que defíneme qué es lo normal, desde tu óptica y desde tu perspectiva, lo que estamos acostumbrados a que, pues si es así, así ha de ser en todos lados. Y así ha de haber sido siempre. Así ha de haber sido siempre, ¿no? Sí, claro. Y el manejo del lenguaje, históricamente hablando, pues nada más, revísate las cartas de relación, revísate la historia verdadera, ya desde ahí, ¿no? La historia verdadera de la conquista de la Nueva España, y nada más ve los puros nombres. No te pido que te metas, Mónica, Mario, que te metas a mayores complicaciones. Solo ve la forma en la que ellos escriben con su lenguaje, con su letra, que no comparten con los de aquí, lo que ellos entienden que es Motecuxoma. ¿Mote qué? Sí. Cuauhtemotzin, ¿what? O sea, literalmente con cara de ¿qué me estás diciendo? Y ves cómo los escriben como, ahí viene la otra, como Dios les da a entender. ¿Cuál Dios? Claro. Su Dios, ¿sí? No Huitzilopochtli, no Quetzalcóatl, o en las tradiciones, ¿no? El pan de muerto que es tan tradicional desde culturas ancestrales. A ver, no. No, aquí no había trigo, aquí no había azúcar, no había ese tipo de pan, ¿no? Se ha transformado, se ha adaptado conforme ha ido pasando el tiempo. Claro. Y nosotros vemos como a veces algunos otros, con otras intenciones, a veces más comerciales, pues retoman la esencia de lo que viene siendo lo nuestro y después nos lo vienen a vender porque es un arte maravilloso y se te olvida que tú aquí lo has tenido todo el tiempo, ¿no? Recordarán cierta película de la tradición de Día de Muertos, que cierta compañía extranjera es una obra de arte, técnicamente es una obra de arte. Y que ahora es una tradición. Claro. Que nace de una película. Lo nuestro, ¿no? Entonces, ese punto fundamental desde el momento de decir México Tenochtitlán, los mexicas no la llamaban así. Hay una pequeña variante, México Tenochtitlan, pero ya en el hecho de decir, a ver, no, es que así no se pronuncia, ya le estás cambiando el sentido. Estás metiendo otra serie de planteamientos que hacen que todo termine cambiando, pero en esos cambios ahora tenemos parte de uno, parte del otro, y partes que a veces ya no distinguimos, que son mucho más concretas, pero que ya nos dieron una hibridación que el paso del tiempo y el contexto nos ha llevado. Y el lenguaje pasa lo mismo, pues el lenguaje de hoy no es el mismo lenguaje. Nada más cuando mencionas Halloween, ¿sí? Nada más All Hallows Eve es una tergiversación del original a su propia vez, ¿no? Y ahora nosotros podemos decir que a lo mejor el Halloween es una tendencia extranjerizante, es una tendencia comercial. Madre de Dios, y que se ha terminado haciendo también con el Día de Muertos. O sea, que no me vengan que no se ha comercializado tampoco, ¿no? Y que es que lo nuestro es ancestral, pues el All Hallows Eve también es ancestral y también es milenario, ¿no?
de repente pensar que nosotros somos los que tenemos la parte buena y la de lo demás no. Claro. Eso te lleva a la vertiente del nacionalismo ultranza. Claro. Camilo José Cela, que va a decir, a ver, el nacionalismo es la versión más radical y más extrema de lo que es el patriotismo, ¿no? El querer a la patria, el querer lo nuestro y dedicarnos nuestra comida, nuestra gente, nuestra lengua, pero pensar que esta es la mejor de todas, encima de todas las demás. Tú no puedes negar que Mussolini, ni puedes negar que eran nacionalistas, pero es la mía, no es la de los demás, ¿no? Y eso te da una idea también desde la construcción de su lenguaje, porque hay un detalle. Cuando escuchamos hablar a Hitler, escuchamos, pues, si no hablas alemán, pues Hitler ladra, ¿no? Y la forma Sí. estamos hablando. Pero cuando revisas el discurso, cuando sí lo logras traducir, te habla de igualdad, te habla de equilibrio, te habla de pacifismo, ¿sí? Y tú dices, pero ve lo que terminó haciendo. Sí, hay que notar dónde vino esa trampita en donde ellos llegaron al poder por la vía de la democracia. Claro. Y después se convierte en lo que ya vimos. Se terminó convirtiendo, ¿no? Claro, yo creo que hemos visto varios elementos, que este es un proceso en construcción, claro. Mónica, Octavio, y que pues creo que ahora lo que sigue es entender, primero, la perspectiva histórica y entender que estos nunca son procesos acabados, ¿no? Nos encantaría decir, ya llegamos, ya reconocimos la diferencia, ya llegamos al punto de reconocimiento de los derechos. Vale la pena recordar que pues, es un proceso en construcción permanentemente. Así es. Sí, efectivamente. ¿Qué dirían, para terminar, un minutito cada uno, por favor? ¿Qué dirías, Mónica, que habría que empujar, que es la batalla que sigue para ampliar, así como has señalado, por ejemplo, cómo se hicieron reformas legales en su momento, cómo algunos movimientos sociales han sido particularmente relevantes? ¿Qué dirías que sigue en esta ruta de la que hemos estado platicando? Yo creo que tendríamos que entender que primero, la tolerancia no se queda solamente en un deber moral, ¿no? Un deber individual, sino que tiene que ser vista como un requerimiento político y legal para todos los individuos, los grupos y los estados. Entonces, para eso tendríamos que seguir trabajando uno, en un marco legal que sea robusto, que esté constantemente alimentado conforme a las necesidades, en una educación, porque vamos a entender, ¿no?, que mucha de la intolerancia viene del miedo a lo desconocido, nace del miedo a lo desconocido y de la ignorancia, acceso a la información para conocer nuestros derechos y una toma de conciencia primero individual, cuestionarnos y para hacerla colectiva. Perfecto, Mónica. Gracias. Octavio, un apunte final, por favor. Coincido plenamente, la base legal es una parte fundamental, pero la legalidad, si no se aplica, es como si no existiera. De acuerdo. Ese criterio, pues literalmente no tiene función, ¿no? Pero la otra, que es la que también nos cuesta tanto trabajo, no solo el marco de lo legal y lo institucional, sino también a nivel familia, ¿sí? A nivel individuos, pero proyectados siempre en comunidad, en donde hay que introyectar, así como decíamos de que ya tiene derecho a voto la mujer, sí, pero ahora convéncelas de que ellas también tienen la necesidad de participar de forma activa. Las mamás que se levantaban los domingos a levantar los platos porque los hombres ya empezaron a hablar de política, porque esos son asuntos de hombres, ¿no? A ver, las cuestiones de la tolerancia, de la igualdad, del lenguaje, puedes no estar de acuerdo, pero vamos ventilándolo, vamos platicándolo, a ver, papá, a ver, abuelita. Los tiempos, y hacerlo también en casa, y a veces los chavitos son los que detonan esas conversaciones, y a veces los papás son los que los terminamos cortando, porque no, de eso no se habla aquí en la mesa, ¿no? Si no lo socializamos desde la propia familia, nos vamos a tardar muchísimo más. De acuerdo, muy bien. Pues muchas gracias a los dos, Octavio, gracias. Gracias, Mónica. Gracias, muchas gracias. Gracias a los dos, gracias a usted por habernos acompañado. Ya sabe que yo le invito a que continúe con nuestra programación aquí en Justicia TV. Yo soy Mario Campos y le deseo, como siempre, que tenga usted un magnífico día.